¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Pons, soy secretario de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso titulado México ante la nueva globalización, claves para entender el futuro de nuestro país. Empezamos el día de hoy, miércoles 7, y tendremos una segunda sesión el siguiente miércoles 14 de mayo, en un horario de 7 a 9 de la noche. Como siempre, les pedimos de favor si nos ayudan escribiendo en el chat su nombre completo, municipio y estado desde donde se están conectando para poder hacer el pase de lista. Y para comenzar con esta sesión, les voy a presentar a nuestro ponente que nos estará acompañando durante estas dos sesiones. Nuestro ponente es el doctor Gerardo Enrique Garibay Camarena. Él es doctor en Derecho y maestro en Política y Gestión Pública. Es escritor y analista enfocado en temas económicos y políticos. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional, principalmente como escritor, consultor, profesor de nivel superior, director académico y asesor parlamentario. Durante casi 10 años ha traducido artículos de divulgación sobre temas de gerencia y administración de Harvard Business Review, que se publican vía el Syndicate de The New York Times. Además, ha trabajado en tareas de análisis y como columnista en medios de varios países. Es autor de 4 libros: Sin medias tintas, López Carter, Reagan, Cómo jugar el ajedrez sin dados, una guía para leer la política y entender a los políticos, y La forma del futuro, el metaverso y los utilización del Internet y las nuevas lealtades. Así que le damos un fuerte aplauso a la distancia a nuestro ponente del día de hoy. Y estimado Gerardo, el foro es completamente tuyo. Adelante. Bienvenido. Excelente, muchísimas gracias. Antes que nada, nuevamente una disculpa ahí por los problemas técnicos ahí nuestros amigos de Telmex, que nunca me había fallado el internet en mi casa. Bueno, pues dicen que siempre hubo un primer día. Pero bueno, ya estamos por acá listos para platicar acerca de México ante la nueva globalización, claves para entender el futuro de nuestro país. Durante los siguientes dos sesiones vamos a platicar acerca del origen de los procesos de globalización, de cuál es su importancia, cuál ha sido su evolución histórica, cuál fue, digamos, la globalización actual, porque si hablamos de una nueva globalización significa que estamos hablando de que el modelo actual está concluyendo y está dando espacio a un nuevo modelo. Entonces vamos a entender cuál es este nuevo modelo, cuáles son el modelo actual, las fuerzas del modelo actual, las razones que están llevando al abandono del modelo actual y lo que implica este nuevo modelo de globalización en el que estamos entrando, y las consecuencias y el papel que puede y que debe jugar nuestro país en él. Por supuesto, será un gusto estar atendiendo también sus preguntas y comentarios a través del chat. Del mismo modo, una vez terminada, digamos, la parte expositiva, en cada sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Dicho lo anterior, vamos de lleno con nuestro contenido. Por inicio de cuentas, tenemos que entender qué es lo que había antes de la civilización, porque muchas cosas de la globalización, porque muchas cosas que en realidad son maravillas de los últimos años, ya las damos prácticamente por sentado, como si fueran automáticas. El tener acceso, yo digo, por ejemplo, yo ahorita me falló el internet en la casa, pude correr aquí a un Starbucks donde pues tienen un internet gratuito. Ese internet gratuito además viene acompañado pues de la oferta de poder consumir, por ejemplo, café de distintos lugares, ¿no? De Asia, de Centroamérica, de México, por supuesto, café de Veracruz, café de Chiapas, de los lugares más remotos del mundo a la taza de café. Y como eso, pues muchísimas cosas más, los vehículos en los que nos movemos, los edificios en los que trabajamos, todas las cosas que utilizamos. Y ahorita cada uno de ustedes voltea alrededor de su pantalla de la computadora, va a encontrar mil y un cosas que son del exterior y que damos ya por hecho, que damos ya como algo natural, pero que en realidad durante la mayor parte de la historia humana no existieron. Durante el 99.9% de la historia humana, lo que existió es lo que vemos aquí en la imagen compartida. Aldeas aisladas, en la cual todos los recursos, toda la comida, todo lo que usaras, tenía que provenir de la aldea. Antes de la globalización, dependías única y exclusivamente de aquellas cosas que estaban a la mano, ya sea en tu aldea o en las aldeas vecinas. Que si ni en tu aldea ni en las aldeas vecinas había, por ejemplo, comida, pues se morían de hambre.
y todavía en México durante la época colonial e incluso en el México independiente hubo varios episodios de hambruna. ¿Por qué? Pues porque no era de voy al súper y compro la comida que no tengo, no, pues no hay comida en tu aldea, no hay comida en las 5 aldeas de alrededor, pues se mueren de hambre y el que sobreviva le tocará sembrar para la siguiente cosecha. Lo mismo con todos los demás productos, con qué se vestía la gente, con la ropa que se podía bien fabricar o mal fabricar en la región. Si en tu región, por las condiciones de clima y de cultivos, había la posibilidad de producir tejidos para generar ropa de más o menos buena calidad, pues qué buena noticia. Pero si no, pues te ibas a vestir con lo que pudieras, incluso aunque fuera poco eficiente. Ya no digamos el tema del agua, el tema de las fuentes de trabajo, todo estaban limitados a lo que estrictamente pudieran acceder en su región. Todos los productos que existieran en el resto del mundo es como si existieran en otros planetas, no eran accesibles y durante la mayor parte de la historia humana las personas vivieron aisladas en bloques, digamos, de territorios relativamente pequeños, quizá de unos 15, 20, 30 kilómetros a la redonda, limitados a lo que se pudiera producir y incluso en términos de matrimonios a quien pudiera conocer en la aldea. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de ir más allá de la zona estrictamente cercana. Así funcionó durante les digo, el 99.999% de la historia humana, así funcionó la vida y la economía de las personas. Incluso cuando existían imperios, y más adelante vamos a hablar brevemente de algunos de ellos, pues realmente el imperio te impactaba, pues si pasaba el ejército por tu aldea o en todo caso por el cobro de impuestos, pero de ahí en más, cada quien vivía completamente en su burbuja. Vamos a la siguiente. Hubo intentos en la antigüedad, hubo civilizaciones que lograron empezar a superar esas brechas, que empezaron a integrar estas aldeas, estas ciudades en espacios un poquito más amplios. Y podemos hablar de civilizaciones como los fenicios, como los etruscos, como los griegos, las civilizaciones de Creta, las civilizaciones paleolíticas en lo que hoy es Turquía, en lo que hoy es el Reino Unido, los pueblos celtas en el centro y norte de Europa, pero el primer, digamos, gran espacio de globalización o preglobalización va a llegar recién con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Roma no solamente te cobraba impuestos, Roma te cobraba impuestos y a cambio de eso te construía un camino, te construía cierta infraestructura, particularmente los acueductos son un elemento icónico de la civilización romana y te generaba ciertos marcos comunes de leyes y de comercio. Ese dicho que aún hasta la fecha se mantiene, todos los caminos llevan a Roma, tenía que ver con eso, tenía que ver con la idea de la creación de ciertas rutas comerciales que funcionaban de manera más o menos permanente entre las distintas regiones del imperio, que abarcaba buena parte de lo que hoy es Europa Occidental, que abarcaba el norte de África, que abarcaba el cercano oriente y que a su vez tenía cierto comercio con el imperio persa en Oriente Medio y con las dinastías chinas en el lejano oriente. Entonces, hace 2000 años, 2200, 2100 años, vemos un primer escenario, digamos, ya de una cierta globalización, en el sentido que había ciertos productos y había rutas comerciales que podían ir desde lo que hoy es Portugal hasta China de manera más o menos constante y más o menos previsible, sobre todo intensificadas al interior del imperio romano. En el momento en que el imperio romano de Occidente
colapsa finales del siglo V y luego el Imperio Romano de Oriente pierde su dominio sobre Europa entre el siglo VII. Lo que va a pasar en Europa, lo que se conoce como la Edad Oscura, ¿no? Colapsan los niveles de vida de los pueblos europeos durante un par de siglos, y la economía básicamente se detiene. Es decir, la globalización romana cae junto con las instituciones y con las reglas del juego planteadas y con la protección de los caminos planteada por el ejército romano. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre entonces es que la sociedad regresa al estado de aislamiento que habíamos mencionado previamente. Dejas de tener contacto, dejas de tener acceso a los productos de otras regiones, al trigo, a las telas, a los vinos, a las aceitunas de otras regiones, y regresas a depender únicamente de lo que se produce en la zona estrictamente cercana a ti. Y todas estas condiciones van a dar lugar a lo que se conoce como el sistema feudal, del que poco a poquito van a ir saliendo las naciones europeas en los siguientes 1000 años. Entonces, el colapso de la globalización, ese es el primer punto que es importantísimo machacarles, es la globalización no es un proceso inevitable y tampoco es un proceso permanente. Ya hemos tenido en la historia momentos en que se alcanza un cierto alcance, una cierta sofisticación de los procesos comerciales y culturales que implican una globalización y que luego por alguna razón se colapsan en mucha menor escala hace como 6.000 años, luego también ya con civilizaciones más desarrolladas tras la caída del Imperio Romano. En Oriente va a ocurrir un fenómeno más o menos parecido cuando China decide aislarse y cerrarse al mundo por ahí del siglo X y XI, es decir, la globalización es reversible, no es permanente, no es inevitable, y esa reversión de la globalización trae consecuencias. A Europa, el final de la globalización romana le trajo como consecuencia por lo menos 200 años sumamente duros de enorme pobreza y de desgaste y de construcción política enorme. A China le trajo como consecuencia el atraso tecnológico de tal manera que mientras China por ahí del año 1100 era el país más avanzado del mundo con diferencia, o sea, el líder tecnológico a nivel mundial, para cuando llegan las potencias europeas en siglos XVII, XVIII y XIX, China ya estaba irremediablemente atrasada. ¿Por qué? Por haberse aislado del mundo. Aún en los tiempos, digamos, más globalizados de la antigüedad, aún en el cenit del Imperio Romano, durante la antigüedad el comercio y por lo tanto la influencia de la globalización era mucho más lenta que en la actualidad y estaba mucho más limitada. ¿Por qué? Porque el comerciar implicaba riesgos logísticos, implicaba el riesgo de que se te echara a perder el producto, implicaba el riesgo de que te asaltaran en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los únicos productos que era negocio vender de largo alcance eran aquellos productos que fueran, digamos, no perecederos y que fueran de lujo, aquellos productos a los que les pudiera sacar una gran ganancia. Y entonces se consolida desde la antigüedad y todavía bien entrada la Edad Media, la famosa ruta de la seda, que es esta ruta que va desde China, atravesando India, atravesando parte de lo que son las estepas que eran de la Unión Soviética y que hoy son países independientes, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, hasta llegar a Medio Oriente y de ahí al Mediterráneo y a Europa. ¿Y qué llevaba la ruta de la seda? Pues como su nombre lo dice, llevaba seda, comerciaban a lo mejor con sal, comerciaban con especias, comerciaban con joyas, con productos a los cuales les podía sacar una enorme ganancia y que no se te iban a echar a perder en el camino. ¿Qué implica esto? Implica que la gran mayoría de la población no tenía acceso a los productos globalizados. O sea, un campesino, incluso un comerciante en pequeña o en mediana escala, no tenía acceso a vestir de seda.
se daba de santos y podía permitirse comprar un vestido con tejidos de su propia región cada año, o cada 2 años, o cada 3 años. Los productos que venían desde afuera eran sumamente lujosos, eran sumamente caros, estaban reservados solamente a los comerciantes más prósperos y a la alta nobleza. A pesar de ello, las modas, las formas de vestir se fueron trasminando entre las civilizaciones de tal manera en que se notan aún hoy ciertas similitudes en la manera en la que, por ejemplo, se produce la ropa. Si ustedes ven, no sé, por ejemplo, vestidos tradicionales de Armenia, les van a resultar muy parecidos, incluso muy similares a los de ciertas regiones de México. ¿Por qué? Pues porque en México llegaron vía España y entre Armenia y España había un tenue pero presente comercio a lo largo de los distintos territorios europeos. Sin embargo, entonces, incluso en sus puntos más dinámicos, esa globalización antigua prácticamente no existía para las personas normales, existía solo en artículos de lujo y solo realmente tenían acceso a esos artículos de lujo un porcentaje muy, muy pequeño de la población. De ahí, el siguiente gran esfuerzo de globalización, que podemos decir ya la primera globalización moderna o premoderna, va a ser el Imperio Español. España logra tener, para la época de Felipe II aproximadamente eran como 25 o 30 reinos ubicados en Europa, la gran mayoría, pero también los reinos de América, incluyendo la Nueva España y las Filipinas en Asia. Esto le permite a los españoles construir rutas comerciales, digamos, mundiales, ahora sí, a escala mundial, mucho más amplia que las que se habían construido en el Imperio Romano, y además respaldar esas rutas comerciales en la fuerza de la primera moneda mundial, la primera gran moneda internacional, que va a ser justamente el peso acuñado en México. Ese peso de plata acuñado en México va a convertirse en un referente para las transacciones comerciales en Europa, por supuesto, en América e incluso en Asia y en África. Gente que no, a lo mejor no conocían el idioma de la otra persona, pero sí conocían el peso y sí sabían que era que era un respaldo de que se trataba de metal de alta calidad y por lo tanto incluso el símbolo que usamos hoy en día para las monedas, el símbolo que se usa para el dólar, viene directamente de las columnas de Hércules que aparecían acuñadas en los pesos de la época virreinal. El Imperio Español hace posible el comercio en muy buena medida a través de México. Una gran parte del comercio internacional va a pasar, por lo menos en una etapa inicial, a través de México, por medio de la famosísima Nao de la China, este barco o esta serie de barcos que viajan desde Filipinas hacia el puerto de Acapulco, que de ahí atraviesan México y salen hacia Europa por medio de Veracruz. Es el primer gran momento en que lo que hoy es México va a ocupar un papel protagónico dentro de un proceso de globalización. ¿Por qué? Pues porque nos va a, digamos, va a permitir que los productos atraviesen de un océano hacia el otro 200 años antes de que los norteamericanos diseñaran el Canal de Panamá. El Imperio Español crece durante el siglo XVI, crece durante la primera parte del siglo XVII, sin embargo, a partir, sobre todo ya del siglo XVIII, va a entrar en una posición defensiva. Y parte de esa posición defensiva es que se limita el comercio. España impide que las colonias comercien entre sí, tienen que todos los productos pasar por España y el acoso de los piratas va a volver cada vez más caro el comercio internacional. Este es un punto importantísimo, el tema de los piratas, porque esa es una cosa que se nos ha olvidado del panorama, pero que allí está presente. Ahorita les voy a explicar por qué en este paso de la vieja globalización a la nueva globalización.
El acoso de los piratas vuelve mucho más caro el comercio marítimo y llega un momento en que, por ejemplo, la nao de China, en lugar de ir 2 veces al año, empieza a llegar nada más una vez cada año y luego ya para el final de la colonia solo una vez cada 2 años. El comercio se vuelve más débil en las rutas españolas y el liderazgo de España en el comercio marítimo y por lo tanto en el proceso de globalización va a ser arrebatado por los británicos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX. Gran Bretaña va a consolidar el primer imperio, digamos, ya con un enfoque comercial, porque el imperio español tenía un enfoque civilizatorio, como lo habían tenido prácticamente todos los grandes imperios de la antigüedad, el chino, el romano, el persa. Los británicos no, salvo ciertas excepciones, en términos generales su interés era comercial. Y entonces una de las apuestas que hacen es, en lugar de controlar grandes territorios, lo que hacen es controlar puertos, controlar zonas costeras, a partir de esas zonas costeras controlar el comercio en esas regiones y al mismo tiempo que controlan el comercio, van influyendo en las costumbres de las regiones. Fruto de esa globalización británica es, por ejemplo, la popularización de deportes como el cricket, que es un deporte de masas en India y en Pakistán, el rugby en todas sus variantes, el fútbol, soccer, que es el deporte del mundo. Todos estos son deportes que se van a surgir en Inglaterra y a través de la fuerza cultural inglesa van a expandirse por el resto del mundo. Otro efecto también de esta Pax Británica, de esta globalización a la inglesa, va a ser el establecimiento del inglés como idioma universal. Antes del inglés, lo más parecido a un idioma universal había sido el latín, que venía heredado todavía desde el Imperio Romano. Eventualmente el inglés va a acabar reemplazando al latín, llegando mucho más lejos de lo que lo hubiera logrado cualquier otro idioma. Pensemos, por ejemplo, el francés. Por más que el francés se convirtió en idioma de la diplomacia, nunca llegó a ser lengua franca del mundo como sí lo fue el latín y como sí lo es desde finales del siglo XIX el inglés. En todos estos casos, en el caso desde los imperios más antiguos hasta los imperios modernos, Inglaterra, España, el punto clave era la lucha por el mar. Es decir, tú no era que para comerciar dependieras únicamente de producir con eficiencia, de generar buenos productos, de encontrar el producto adecuado para el cliente adecuado. Tenías que ser capaz de transportarlo y tenías que ser capaz de cuidar tu producto en el transporte. ¿Por qué? Porque si te topabas con un barco que traía bandera de un país con el que estabas en guerra, ese barco te iba a atacar. Ojo con esto, no es que los piratas fueran únicamente delincuentes, que por supuesto lo sabía. También existen piratas que operaban bajo una patente de corso de un reino o del otro para atacar a los barcos del otro país. O sea, tú navegabas, por decir, con una bandera francesa y sabías que si te topabas con un barco inglés, o tú los robabas y les quitabas lo que traían y los matabas, o ellos te robaban, te quitaban lo que traías y te mataban. Y esto implicaba un riesgo enorme para el comercio y una serie de costos añadidos enormes para el comercio. ¿Por qué? Pues porque los países necesitaban construir armadas gigantescas, barcos cada vez más efectivos, con cada vez más cañones, con cada vez más, mejores materiales para proteger sus propias rutas y perjudicar las rutas del vecino. Y al mismo tiempo porque había un riesgo muy alto de que aquel producto que tú enviaras no iba a llegar a su destino. Si tú, por ejemplo, vendías no sé, vasijas de cerámica y tú a la vasija de cerámica te costaba hacerla 10 pesos, pues a la hora de calcular precio de venta tenías que calcular no solo cuánto te costaba la vasija, sino también el riesgo de que a lo mejor de cada 100 vasijas que mandaras, 50 no iban a llegar, por lo tanto no podías poner como precio base 10 pesos, tenías que poner como precio base 20 pesos. Eso que implicaba que el comercio internacional seguía siendo muy costoso, seguía estando limitado a productos a los que tenían acceso solo las clases medias altas y altas de la sociedad. En esas, también en el siglo XIX va a llegar una invención fundamental, que es la invención de la lata. La invención de la lata por ahí de 1800 y luego la invención de la refrigeración por ahí de 1880 va a permitir por primera ocasión
el transporte a gran escala de alimentos que no fueran granos. O sea, antes de eso tú solo podías transportar granos, pero ya, por ejemplo, con la refrigeración, Argentina podía vender carne en canal a Inglaterra y que llegara la carne desde Argentina hasta Europa sin echarse a perder. Y Argentina se volvió el país más rico del mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en muy buena medida gracias justamente a ese comercio, esa primera globalización con todo y los problemas que implicaba la lucha en las regiones marinas, empezaba ya a incrementar la calidad de vida de las personas. De ahí, esa lucha por el mar va a provocar necesariamente las carreras armamentistas, porque hay que cuidar las rutas comerciales. El tener el ejército más poderoso que el vecino es algo indispensable, porque de ahí depende el que seas capaz de mantener en funcionamiento tus productos. Si no tienes esa fuerza, no vas a poder producir, no vas a poder sobrevivir como país. Por lo tanto, los países entran en una carrera por dos cosas. Por lo que van a llamar los alemanes el Lebensraum, o sea, el espacio vital, un imperio en el cual ellos puedan comerciar. Ojo con este punto de imperio comercial, porque va a volver a ser factor ahorita en nuestro tiempo, particularmente con China. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, por una parte el Lebensraum y por otra parte la carrera armamentista para poder dominar a los rivales. Esa carrera armamentista va a llevar a la Primera Guerra Mundial con toda una serie de atrocidades espantosas y de ahí, unos años después, a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene un día clave, que es el que están viendo ahorita en la diapositiva. Ese día es el 6 de junio de 1944. ¿Qué es lo que ocurre el 6 de junio de 1944? El ejército de los Estados Unidos toma por asalto las playas de Normandía en Francia. Y este es el inicio de la reconquista de Europa, que había estado ya para ese entonces, dependiendo de la zona, entre 3 y 7 años bajo el dominio directo de los nazis. El desembarco en Normandía, a un costo enorme de vidas, un costo enorme de materiales, implica el viraje definitivo de la marea en la Segunda Guerra Mundial y el triunfo ya que se vuelve básicamente irreversible de los aliados en ese conflicto. Apenas unas semanas después de Normandía va a venir otra fecha que es incluso más importante para el final de la Segunda Guerra Mundial y para nuestro mundo moderno, que no se conoce tanto. Esta va a ser una batalla no a balazos, sino una batalla diplomática, y esta no se va a llevar a cabo en el fragor y en las dificultades y en las incomodidades de Normandía, sino que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos, en el pueblito turístico de Bretton Woods, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Ahí se reúnen los economistas, los consultores, los enviados de los países aliados. ¿Para qué? Para definir qué va a pasar con el mundo. O sea, para julio de 1944 ya el desembarco en Normandía había sido un éxito, estaba claro que la guerra la iban a ganar los aliados, pero pues ahora había que definir qué mundo es el que iban a gobernar los aliados y cuál iba a ser el mecanismo comercial por medio del cual iban a gobernar los aliados, entendiendo por los aliados básicamente los Estados Unidos, porque todo el mundo tenía muy claro que el gran ganador de esta guerra era el ejército de los Estados Unidos, porque Estados Unidos había financiado con una inmensa cantidad de equipo a la Unión Soviética, porque Estados Unidos estaba reconquistando Europa y porque además Estados Unidos era el que se estaba aventando prácticamente solito el conflicto contra Japón en el Pacífico y estaba haciendo todo eso
con capacidades logísticas y comerciales muy superiores a las de sus rivales. Los soldados de otros países se asombraban de cómo los estadounidenses tenían incluso en las regiones más complicadas del frente de batalla, tenían acceso a cigarrillos, tenían acceso a fuego de artillería, podían disponer de muchas mayores comodidades de las que podrían haber dispuesto los soldados rivales. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tenía una estructura económica industrial moderna que para ese momento ya era muy superior a la del resto de los países. La Segunda Guerra Mundial deja en claro que Estados Unidos es el nuevo gran poder económico y entonces pues, los países, incluso los propios aliados, van a Bretton Woods con un cierto nervio, con una cierta preocupación de pensar, bueno, ¿qué reglas me van a poner? ¿Qué me va a decir? ¿Qué tanto me van a apretar el cuello mis, entre comillas, aliados norteamericanos? Porque pues, muy probablemente Estados Unidos ya se va a asumir abiertamente como el nuevo imperio, como la nueva Gran Bretaña, y va a exigir condiciones por lo menos igual de rudas que las que aplicaban los británicos. Y en ese momento los Estados Unidos hacen algo que nadie había hecho jamás en la historia humana. O sea, los Estados Unidos sorprenden en Bretton Woods con su planteamiento. Porque sí, tal y como se esperaba, los Estados Unidos le proponen al resto de sus aliados un nuevo orden económico mundial. Le proponen a sus aliados una globalización distinta a la que había existido con la Gran Bretaña, con España, con todas las otras potencias anteriores. Y esa globalización, que es en la que hemos vivido hasta los últimos meses, estaba marcada por tres grandes elementos a tomar en cuenta. El primero es el establecimiento del dólar como moneda de referencia. El oro y la plata habían sido la referencia durante siglos. El oro había empezado ya a sacarse de la circulación cotidiana desde un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez terminada la Guerra Mundial, esto avanza, se acuerda como solución de transición un patrón oro para sostener el dólar, pero digamos lo que ya le queda claro a todo el mundo es que la moneda de referencia internacional, la moneda en la que se va a llevar a cabo el comercio mundial, la moneda en la cual se van a tasar las estadísticas mundiales, la moneda en la cual se va a construir la referencia de lo que ocurra en el comercio entre los países, va a ser el dólar, no la libra esterlina, no el rublo ruso, ninguna otra de los aliados, no el franco francés, no, va a ser el dólar y todos los países van a comprar dólares para tenerlos en sus bancos nacionales, así como tradicionalmente los bancos nacionales tienen sus reservas de oro y de plata, los bancos nacionales van a tener también sus reservas de dólares, lo cual, digamos, es como una muestra de confianza, como una apuesta de confianza del resto del mundo en la economía de los Estados Unidos, y es algo que se mantiene hasta la fecha. Europa intentó competirle al dólar a través del euro, pero realmente no lo logró. Hay rumores de que los BRICS pudieran hacer una moneda que intente desplazar al dólar, pero esto es básicamente una fantasía, porque para hacer una moneda común tendrían que estar dispuestos a ceder el control de sus economías a un organismo común, y nunca, en ningún caso, Brasil o India o Sudáfrica o Rusia van a ceder el control de sus propias economías a un organismo colectivo, ni siquiera un organismo colectivo hecho por ellos mismos. Por lo tanto, pues el dólar es y pinta para que siga siendo todavía durante por lo menos el futuro próximo la moneda de referencia del mundo. No hay otra moneda que sea capaz de reemplazar al dólar, y eso fue por diseño de este sistema. El segundo elemento que es fundamental es la protección de las rutas comerciales. Por eso era tan importante detenernos un poquito en hablar sobre la piratería y sobre las guerras marítimas de los imperios anteriores. Estados Unidos
dice en ese momento, ¿saben qué? Vamos a proteger a todos los barcos del mundo. Es decir, nuestra armada, nuestra marina, no solo va a proteger a los barcos que tengan bandera estadounidense, va a proteger a todos los barcos que crucen por esas rutas comerciales. No importa si tienes una bandera de México, de Panamá, de China, de Chile, de España, de Austria, de lo que sea, nosotros vamos a cuidar esa ruta comercial y vamos a desplegar nuestro ejército en todo el mundo para cuidar las rutas y para garantizar que los productos lleguen sanos y salvos a su destino. Por eso Estados Unidos gasta tanto en su ejército. No es nada más por presumir, no es nada más un tema de ego, es un tema que le está subsidiando al resto del mundo. Porque un país como México, con el comercio internacional tan intenso que tenemos, puede permitirse no gastar prácticamente nada en su ejército, y menos aún en su fuerza naval? Porque Estados Unidos nos están subsidiando ese costo, igual como se lo subsidian al resto de Europa y al resto de los países de Asia. Esto es algo que nunca había ocurrido en la historia humana. Desde el inicio, desde que la gente hizo gobierno, se hizo barcos, cada barco nada más cuidaba a la gente de su propio país. Los barcos romanos cuidaban a los romanos, los españoles a los españoles, los británicos a los británicos. Los norteamericanos fueron los primeros que dijeron, vamos a proteger a todos. Oye, entonces lo hicieron esto porque son súper buena onda y son la Madre Teresa de Calcuta los americanos. No, tampoco. Había un interés. ¿Cuál es el interés? El interés es intensificar el comercio exterior. ¿Por qué? Porque si tú reduces los costos logísticos, permites que productos de mucho mayor escala y con mucho menor nivel de ganancia puedan ser viables de transportarse a lo largo del mundo. Pensemos, por ejemplo, en haciéndole otra vez comercial aquí Starbucks, que me está sirviendo para comentar este tema con ustedes. Un kilo de café de Nigeria o de Kenia, ¿cuánto les gusta que le saque Starbucks de ganancia? Probablemente un 15, un 20, un 30%, quizá 20 pesos por kilo, 30 pesos por kilo. En un escenario previo al de la globalización actual, no habría sido viable transportar ese café, porque el puro costo del riesgo de que te tumbaran el barco a medio camino era mayor a la ganancia posible. En estos tiempos, que es prácticamente seguro que lo que mandas te va a llegar, y por eso son viables modelos de negocio como Temu, como AliExpress o como Amazon, productos de alta demanda, de alta cantidad y de poca ganancia por unidad, se vuelven viables para comerciar, y eso va a permitir que el comercio mundial se intensifique y que el mundo se enriquezca más de lo que lo había hecho en su historia. Por primera ocasión en la historia mundial, la mayoría de la gente no es pobre en el mundo. Hay más gente de clase media que gente que esté en pobreza o gente que esté en pobreza extrema por primera vez en la historia humana. Todavía en el siglo XIX, por ahí entre el 84 y el 90% de la población vivía en pobreza extrema. Hoy ese número está por ahí del 8%, entre el 5 y el 8%, es decir, se redujo a una décima parte. ¿Por qué? En muy buena medida por el puro comercio internacional y los beneficios que implica. Entonces, para lograr esto y para ser los más beneficiados de este proceso, porque es como dice el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, los norteamericanos dicen, vamos a proteger las rutas comerciales. Y si se fijan, tenemos esta imagen es de por ahí 2017, pero cambia muy poco en la actualidad. ¿Dónde tiene bases los Estados Unidos? Pues prácticamente en todo el mundo tiene bases en tierra, y también tiene un control de islitas a lo largo del mundo, y tiene desplegada a sus fuerzas navales a lo largo de las principales rutas, la ruta del Océano Índico, tiene en el Mar del Sur de China, tiene en el Pacífico, tiene por supuesto en el Atlántico a sus barcos funcionando para que puedan brindar este servicio.
¿Y esto qué implica? Pues implica un costo enorme para el gobierno de los Estados Unidos, implica, les digo, también un gigantesco beneficio que les permite, digamos, estar en el núcleo, en el centro de este proceso de globalización. Vamos a tomar 4 minutitos para descansar, para no tosigarnos de información. Vamos a tomar 4 minutitos, nos reconectamos a las 8:14 para entrar de lleno y les voy a pedir si nos podemos quedar en un par de minutitos después de las 9 para compensar un poquito lo que empezamos tarde. Quedamos entonces en 4 minutos, 8:14, nos conectamos. De acuerdo. Culotero es la app de loterías donde puedes jugar melate, tris, cachitos y muchos sorteos más. Hay más de 300 millones de melate esta noche. Si todavía no la tienes, descarga tu lotero en tu celular, regístrate con el código SELVA
Listo, ya estamos de regreso. ¿Me pueden confirmar si me escucho? Sí, ya te escuchas. Excelente. Excelente. Entonces, bueno, pues ya después de este pequeño recesito, vamos a continuar. Nos quedamos entonces, les platicaba que por primera ocasión por primera ocasión en la historia humana, un país dice, vamos a darle seguridad, vamos a darle protección a las rutas comerciales de todos y a los barcos de todos, no solo a las nuestras. Y el tercer gran bloque, además del dólar como moneda de referencia y de la protección de las rutas comerciales, es la apertura general al comercio. Y eso tiene que ver con un concepto que ahorita ha estado muy de moda en las noticias, todo este tema de los aranceles. Durante la mayor parte de la historia humana, los países habían buscado cerrarse al comercio exterior. El comercio exterior había sido visto como una incomodidad por, eh, por los propios comerciantes locales que sentían una competencia y hasta por las autoridades, los mismos gobiernos sentían esa incomodidad de que estuviera llevando gente externa a comerciar a los lugares. China, por ejemplo, mantenía limitados los comerciantes extranjeros a ciertas ciudades costeras específicas. Tú eras comerciante, tú tenías, digamos, un permiso para llegar a una ciudad, pero no podías ir más allá, o sea, no podías tal cual ir más allá de la ciudad portuaria, no podías entrar al interior del país. Y incluso cuando llegaban tus productos, les ponían un sobrecosto, les ponían un arancel enorme. ¿Para qué? Pues para que los productos que venían de fuera no afectaran o no fueran, entre comillas, una competencia injusta hacia la producción local. Estados Unidos rompe con ese esquema. Estados Unidos dice en Bretton Woods, vamos a estar abiertos al comercio, es decir, el resto del mundo nos puede mandar sus productos y nosotros vamos a recibir sus productos, los productos que traiga todo el mundo en nuestro mercado con aranceles muy bajitos. Incluso aunque tu país nos ponga aranceles enormes, incluso aunque tu país de plano limite el acceso a la entrada de productos estadounidenses, no hay problema. Nosotros vamos a dejar que los productos del mundo entero entren a nuestro mercado y compitan en nuestro mercado. Esto era algo, nuevamente, que nunca había ocurrido en la historia. Y estos tres elementos van a marcar la ruta del proceso de globalización en el que estamos hoy en día. Un proceso de globalización marcado por una reducción generalizada de los aranceles. Ahorita les voy a enseñar algunos datos específicos por el dólar como moneda de referencia y por la garantía de que Estados Unidos va a proteger las rutas comerciales. Ahorita, si han estado siguiendo las noticias, sabrán que en estos días hubo bombardeos bastante tensos en la zona de Yemen, en Medio Oriente. Tiene que ver justamente con esto, porque en Yemen empezaron a salir piratas. Decíamos que los piratas habían prácticamente desaparecido con la acción del ejército de los Estados Unidos. Bueno, pues en Yemen empezaron a salir piratas y a robarse barcos. Entonces, por eso están interviniendo los gobiernos, están bombardeando las posiciones de esos piratas. ¿Qué implica esta apertura al comercio? Implica que durante mucho tiempo Estados Unidos puso aranceles infinitamente más pequeños que los que tenían otros países. Acá vamos a revisar algunas estadísticas. Antes de entrar a explicarles qué significa esta marabunta de datos, es muy importante empezar explicando qué es un arancel. El arancel es el impuesto que se cobra al ingreso de un producto. Es decir, si tú quieres pasar, digamos, no sé, un kilo de café de un país a otro, el país al cual llegas te va a decir, ok, sí, te lo dejo pasar, pero me tienes que pagar un impuesto. Ese impuesto normalmente se va a calcular como un porcentaje. Es decir, si tú vas a meter
y ese kilo de café cuesta 10 pesos, yo como país receptor te voy a cobrar quizá un 20%. Te voy a cobrar 2 pesos por meter tu kilo de café que cuesta 10 pesos. Eso es un arancel. Los aranceles de Estados Unidos han estado prácticamente desde Bretton Woods, 1944, hasta hace 3 meses, entre los más bajos del mundo desarrollado. Y vamos a revisar aquí rápidamente las diapositivas. Si se fijan, en su extremo superior izquierdo van a ver los datos de 1989. En 1989, el arancel promedio de Brasil era superior al 30%, el de Nigeria era superior a 25%, es decir, que en promedio cada producto que entraba a Nigeria tenía que pagar un 25% más de puro arancel. Por el contrario, Canadá tenía un arancel por ahí del 7% y Estados Unidos un arancel inferior al 5%, más bajo incluso que el de Japón. En 1993, que lo van a ver en su pantalla parte inferior izquierda, China tenía aranceles del 30%, mientras que Estados Unidos tenía aranceles de menos del 5%. Es decir, China tenía aranceles casi 10 veces superiores a los de los Estados Unidos. Todavía, y no digamos, incluso Brasil tenía aranceles todavía superiores al 12-13%. Si se fijan, en términos generales vamos a ver una caída más o menos drástica de los aranceles a lo largo del tiempo. Es decir, los aranceles solían ser mucho más altos a nivel internacional hace todavía 30 años de lo que son en la actualidad, pero lo que siempre se va a mantener es que los aranceles de los Estados Unidos van a estar entre los más bajos del mundo. 2001, India todavía tenía un arancel por ahí del 26 o 27%, Nigeria tenía aranceles del 21%, más bajos que los que tenía en el 89, pero seguía siendo un arancel muy elevado. México tenía en 2001 ya con todos los acuerdos comerciales de Cedillo y toda la apertura que se había dado en los 90, México seguía teniendo aranceles del 15%, China tenía aranceles del 14%, menos de la mitad de lo que habían sido una década antes, y Estados Unidos seguía con aranceles muy cercanos al 2%, el 2.5%, es decir, mucho más bajos que los de otros países. Y en 2022, que es la tabla que tienen en el extremo derecho de su pantalla, van a ver que actualmente India tiene aranceles promedio del 11%, Argentina más o menos por ahí va, también 10.5, 11%, México aranceles promedio del 4.5%, Estados Unidos aranceles promedio inferiores al 2%, es decir, mucho más bajos que los de otros países. Acá entra en juego el tema que anunció Trump hace unos meses, que fue el anuncio de que iba a poner aranceles espejo, que iba a poner aranceles, digamos, equivalentes a las cuotas que estaban cobrando los demás países, y provocó un enorme escándalo. ¿Por qué? Porque implica revertir una política que llevaba en vigor prácticamente 80 años. O sea, de ese tamaño, el anuncio que hace Trump de poner aranceles espejo, y ahorita les platico cómo se calcularon, porque fue un cálculo medio absurdo. El anuncio de los aranceles espejo fue romper con una política de libre comercio que llevaba Estados Unidos impulsando desde 1944. Es decir, desde antes de que nacieran sus papás, incluso antes de que nacieran o desde que eran niños sus abuelos, estaba en marcha esa política, y esa política ha terminado en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que dijo Donald Trump? Vamos a reemplazar los aranceles bajos por espejos, es decir, lo que nos cobren los demás países es lo que nosotros les vamos a cobrar a ellos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la tasa de los aranceles que anunció Trump hace un par de meses no era una tasa real de lo que te estaban cobrando los aranceles, sino era un cálculo que tenía que ver con el déficit. Es decir, lo que decía Trump es, entre más déficit tengamos con otros países, ahorita les voy a explicar qué es el déficit,
más arancel tenemos que ponerles como arancel espejo, y además Trump impuso como arancel mínimo, como arancel base, un arancel de 10%, es decir, incluso un país que no le cobrara arancel a Estados Unidos le va a cobrar de mínimo un arancel del 10% a todos los productos del extranjero que entren a la economía, que entren al territorio estadounidense. Esta es una ruptura profundísima, es una ruptura enorme con los mecanismos y con la apuesta que había generado Estados Unidos durante las décadas anteriores. ¿Por qué? Porque esta apuesta de abrirse al comercio en las décadas anteriores dio como resultado, sobre todo a partir de los años 90, el fenómeno del déficit. En términos, digamos así, a grosso modo, cuando tú a un país le compras más de lo que le vendes, tienes un déficit con ese país. Por ejemplo, supongamos que Guanajuato le vende a Querétaro 100 pesos y Querétaro le vende a Guanajuato 200 pesos. En ese caso, Guanajuato tendría un déficit de 100 pesos con Querétaro. ¿Por qué? Porque está comprando 100 pesos más de los que vende. En sí, el déficit no es necesariamente algo malo. El déficit simple y sencillamente significa que te resulta más viable comprarle productos al otro país de lo que te resulta viable venderles. Sin embargo, sobre todo conforme va aumentando a los niveles que vamos a revisar en las siguientes gráficas, sí se vuelve un tema tóxico, sobre todo en la medida en la que hay una interpretación de que ese déficit lo que está provocando es la pérdida de empleos, porque esos empleos se percibe o se considera que se están yendo a los otros países. Vamos a ver rápidamente cómo estaba el déficit. Por ejemplo, en 1985, Estados Unidos tenía un déficit de poquito menos de 50,000 millones de dólares con Japón, tenía un déficit de por ahí de 22,000 millones con Canadá, tenía déficit chiquitos con México, tenía déficit chiquito con Brasil, tenía un déficit un poquito más grande con Alemania, no tenía déficit, tampoco tenía superávit, estaba en una situación, digamos, de equilibrio con China. Esto en 1985. 10 años después, para 1995, Estados Unidos tiene un déficit de 60,000 millones de dólares con Japón, pero vean lo que pasa con China. China en 1985 está en equilibrio comercial con Estados Unidos. Para 1995 ya hay un déficit de Estados Unidos con China superior a los 30,000 millones de dólares, y el déficit con Canadá y con México empieza a crecer un poquito en los primeros años del Tratado de Libre Comercio. Para 2005, 10 años después, el déficit con China ya se había disparado a 200,000 millones de dólares. El déficit con Japón, que era enorme, ahora ya se ve comparativamente pequeño, no porque se haya reducido realmente en términos de montos, sino porque el de China subió a las alturas con una intensidad que nunca se había visto en la historia comercial de los Estados Unidos. Ya para entonces había un déficit comercial con México por ahí de 50,000 millones de dólares, que se va a mantener más o menos estable en los siguientes 10 años. Para 2015, que es la tabla que tenemos en el extremo derecho de su pantalla, van a ver que el déficit de Estados Unidos con China se duplicó otra vez en apenas 10 años. Es decir, el déficit con China va creciendo de manera exponencial, supera los 350,000 millones de dólares para 2015, y en ese momento el déficit con México era de aproximadamente 60,000 millones de dólares. Este dato es importante porque, si se acuerdan, desde 2016 fue cuando se habló y cuando se inició todo este tema de renegociación del TLC, porque la idea del ámbito los Estados Unidos, tanto republicanos, que México estaba, digamos, sacando ventaja. El déficit era de 60,000 millones de dólares, y eso provocó termina eliminando el TLC, el NAFTA de 1990, también conocido en México como TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio actual. Y vean, dicho lo anterior, es el déficit de 2005 y 2015. Vean el déficit de 2024. Este es el del año pasado.
El déficit con China sigue siendo muy alto, pero ya bajó respecto a 2015. En 2015 estaba rondando los 400,000 millones de dólares. Ahorita, ya con la guerra comercial que empezó desde 2017-2018, el déficit con China ya estaba inferior a los 300,000 millones de dólares, y el que se desató con el nuevo Tratado de Libre Comercio fue el déficit comercial con México. Estados Unidos tenía con México un déficit de 60,000 millones de dólares para cuando se negoció el TEMEC. Para 2024, ya con el nuevo tratado, el déficit se multiplicó prácticamente por 3, hasta ser un déficit de 175,000 millones de dólares. Por eso, mientras que el déficit con Canadá se mantuvo más o menos parejito, por eso Trump está machacando tanto que quiere concesiones de México. Y por eso Trump tiene tanto margen de maniobra para presionar a México, mucho más que el margen de maniobra que tiene, por ejemplo, para presionar a Canadá, o para presionar a otros países. Digamos, el desequilibrio económico, entre comillas, con México es tal que México depende de los Estados Unidos, incluso más de lo que los Estados Unidos dependen de México, entendiendo que ambos países dependen entre sí mucho más de lo que nos gustaría o entenderíamos aceptar en ambos lados de la frontera. A nivel mundial, ¿qué implica esto? Y esta es la última de estas gráficas que les pongo para ya no abrumarnos con datos. Este es el déficit que existía entre Estados Unidos y el resto de los países del mundo entre 1989 y 2023, y 2024, perdón. Básicamente la tabla se explica sola. En 1989 el déficit total que tenían los Estados Unidos respecto al resto del mundo era de por ahí de 150,000, 120,000 millones de dólares. En 2024 ese déficit es 10 veces mayor. En 2024 Estados Unidos cerró con un déficit de 1.2 trillones de dólares. Ahora bien, insisto, en sentido estrictamente económico, no es, o sea, el déficit por sí mismo no es malo, pero sobre todo porque en el discurso, el problema o la realidad del déficit con el tema de la pérdida de empleos, particularmente en ciudades tradicionalmente manufactureras como Detroit, la capital automotriz del mundo, que quedó convertida a partir de los años 80 y 90 básicamente en un pueblo fantasma, y le ha costado muchísimo trabajo recuperarse. Entonces, en vista de todos estos elementos, llegamos a la conclusión indispensable que tenemos que sacar de esta primera sesión, y es que el modelo de la globalización actual se está rompiendo. El modelo de la globalización que se negoció en 1944 en Bretton Woods, que se mantuvo durante 80 años, que funciona a partir de la idea del dólar como referencia, del gobierno de Estados Unidos subsidiándole el costo de defensa al resto del mundo y permitiendo que entren productos al mercado norteamericano con aranceles prácticamente de cero. Ese modelo se está rompiendo, se está resquebrajando de manera mucho cada vez, y esencialmente estamos ya ante su desaparición. Trump lo ha dicho con mucha insistencia la semana pasada, y luego otra semana lo volvió a declarar y se lo dijo en su cara al primer de Canadá. No queremos vehículos fabricados en México, no queremos vehículos fabricados en Canadá, nuestros propios vehículos. Y si dice México y a Canadá, que son sus socios más cercanos, sus socios geopolíticos más involucrados, pues con mucha mayor razón está diciendo al resto del mundo. Lo que le está diciendo al resto del mundo es: ya no queremos comer con ustedes, por lo menos no queremos comerciar con ustedes gratis. Esta globalización general en la que vivimos las 8 décadas anteriores y que los Estados Unidos subsidiaron muy buenamente porque les convenía, ya no les conviene, no están dispuestos a sostenerla en el tiempo, no están dispuestos
a mantener estas reglas del juego que ellos mismos crearon en 1944 y quieren reemplazarlas por una serie de nuevas reglas del juego. ¿Por qué se está rompiendo el modelo? El primer punto es un tema de política interna de los Estados Unidos y es la crisis de la deuda. Entre 1784 y 1994, la deuda norteamericana, esos primeros 210 años, la deuda del gobierno de los Estados Unidos se mantuvo relativamente estable. Todavía en el gobierno de Bill Clinton, a finales de los años 90, incluso el gobierno norteamericano llegó a tener un año con superávit en el presupuesto, es decir, ganó más o recibió más dinero de impuestos que lo que gastó ese año. ¿Qué pasó después? Llega el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y Estados Unidos se lanza a guerras a gran escala en Irak para derrocar a Saddam Hussein y en Afganistán para derrocar al Talibán. Todas estas guerras, ¿con qué las va a financiar? Pues se van a financiar con deuda para la maquinaria de guerra y para toda la maquinaria logística que implica mover a cientos de miles, incluso millones de personas a lo largo de un periodo de un par de décadas a Irak y Afganistán. Esas dos guerras van a terminar con distintos niveles de fracaso. Se derroca a Saddam Hussein, se establece un gobierno democrático en Irak, pero realmente no lograron consolidar el gobierno democrático en Irak. En Afganistán logran sacar a los talibanes, pero apenas se sale el ejército norteamericano de Afganistán en 2021, los talibanes regresan al poder. Es decir, básicamente las dos guerras que detonan la deuda resultan en fracaso. Y apenas estaban, digamos, amainando estas guerras cuando llega la gran recesión 2007-2009 y cómo evitamos que las empresas y los bancos quiebren emitiendo deuda. Y pues seguimos emitiendo deuda y emitiendo deuda y luego de repente nos llega la pandemia del COVID y hay que darle dinero a todo el mundo para que se quede en casa a maratonear Netflix. ¿Y con qué se pagaron esos cheques? Con deuda. Esencialmente lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es poner a funcionar la maquinita de imprimir billetes al punto de que, pues como ahora es dinero vivo, pues ya ni siquiera necesitas ni tener una base, ya ni siquiera necesitas imprimirlos, porque en muchos casos ya el dinero son básicamente unos y ceros. El gobierno de los Estados Unidos se ha endeudado hasta niveles ridículos. La deuda está muy por encima de los 30 trillones de dólares, o sea, 30,000 millones de dólares, es una cifra ridícula, es una cifra esencialmente impagable y es una cifra que no puede frenarse porque está sustentada en gastos que no puedes detener, particularmente el gasto del ejército y los gastos de política social. Una vez que tú a la gente le empiezas a entregar que la despensa, pues a ver, después quítaselos. No se puede. Entonces, Medicare, Medicaid, todas las estructuras alrededor siguen inflando los costos. Ahora Elon Musk está tratando de reducir el costo para ver si puede frenarse el acelere de la deuda, pero lo que ha logrado es unos cuantos millones de dólares que hacen básicamente ninguna diferencia en el entorno general. ¿Qué implica esto? Pues que Estados Unidos deuda cada vez más. Y ante ese escenario, ¿quién es el culpable? El culpable real está en muy buena medida en su propia política interna, pero el culpable político, al echarle la culpa, es a Macio Sare. No, los mexicanos no somos los únicos a los que les encanta culpar a Macio Sare, un extraño enemigo, cada vez que algo va mal. En Estados Unidos y en el resto del mundo también es un tema recurrente. Y entonces, una de las factores a los cuales están colgando el muerto de la deuda es que estamos subsidiando la globalización del resto del mundo. ¿Por qué seguimos de la fiesta a los mexicanos, sea a los canadienses, sea a los europeos, sea a los australianos y sobre todo, por qué seguimos financiándosela a los chinos? Y esta presión política para reducir el nivel del subsidio en términos de logística, de seguridad, aranceles bajos para entrar al mercado norteamericano,
cada vez más alta. No es un tema, y esto es fundamental, claro, todo este tema de los aranceles y del final de la globalización no es un tema de Trump, es algo que sacar a la chistera. Es un proceso que ya estaba en marcha desde hace varios años, que Trump lo ha entendido y le ha dado el siguiente paso. Probablemente más temprano o más tarde el presidente que fuera, del partido que fuera, iba a tener que hacer más o menos lo mismo, porque las condiciones políticas, las condiciones económicas y las condiciones sociales están dadas para que eso ocurra. Y esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Siguiente punto. El tema de China. Hay una percepción más o menos justificada de que China está jugando sucio, de que China se ha aprovechado de la buena intención del gobierno de los Estados Unidos, de las condiciones preferenciales que Estados Unidos le dio a los productos chinos, para no solo salir de la pobreza y construir estas grandes ciudades como las que tenemos en la imagen, sino para desplazar a los Estados Unidos, para quitarles ese papel protagónico que se ganaron en el margen después de la Segunda Guerra Mundial, y de este modo pues convertirse en el nuevo protagonista en lugar de los americanos. Para entender esto necesitamos tener la primera, el gran conflicto entre Estados Unidos y China. Es un conflicto político, es un conflicto no solo, digamos, diplomático, es un conflicto geopolítico, es un conflicto de intereses a escala global por parte de ambos países, y es un conflicto en el cual es un poco como en los chistes de aquella película del oeste: este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Vamos a dedicarle, y con esto vamos a cerrar esta primera sesión del día de hoy, un poquito de tiempo a entender la relación de Estados Unidos con China, porque es sumamente compleja. Por inicio de cuentas, 3 elementos a tomar en cuenta en la guerra económica entre Estados Unidos y China. Primero, China es vista en Estados Unidos como enemigo y ya no solo como un mero competidor. China fue vista en los 70s y 80s como un aliado incómodo en la lucha contra la Unión Soviética. Después, 90s, 2000s, todavía a principios del 2010, China como un competidor, como un rival por los mercados globales. Hoy en día China es ya percibida abiertamente como un enemigo de los Estados Unidos. E insisto, esto no es nada más Trump. Hay muy poquitas cosas en las que los norteamericanos están de acuerdo, y una de esas poquitas cosas en las que los norteamericanos están de acuerdo es que China es su enemigo económico, no solo su rival, su enemigo. Y es muy importante tener en cuenta la diferencia entre estos dos conceptos. Segundo, en este escenario, México es un aliado clave para Estados Unidos. ¿Por qué? Como protección, porque al final del día México le cuida la frontera sur de los Estados Unidos, es parte de la bolsa de protección norteamericana, y Estados Unidos lo entiende así. Por eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional y relaciones de seguridad nacional de México se ve en el Pentágono dentro del Comando Norte, que es el Comando de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, y no en el Comando Sur, donde se ven los restos del tema, los temas del resto de América Latina. México está en esa bolsita de protección, y México también es un aliado clave porque México es un espacio de inversión. Al final del día, ¿por qué mandas las cosas a China, producirlas a China? Porque tienes costos más baratos con estándares razonablemente buenos. Eso lo puedes replicar acá en México. Costos de producción más baratos, porque es mucho más barato pagarle a alguien en pesos que en dólares, con estándares razonablemente buenos. Por eso es que las exportaciones de México a Estados Unidos siguen creciendo, a pesar de todo lo que se dice en el discurso. En el discurso, Trump, desde su primer gobierno, dijo que no estaba de acuerdo con cómo comerciaba México y que él iba a poner un freno. Sin embargo, México convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. 2019 fue el primer año en que México rebasó a Canadá y a China para convertirse en el principal socio comercial de los Estados Unidos. México ha triplicado su superávit comercial respecto a Estados Unidos en el periodo del TEMEC.
El TEMEC, este acuerdo negociado por Donald Trump, México pasó de tener un superávit de 60,000 millones de dólares con Estados Unidos a tener un superávit de 180 de dólares el año pasado. Y la tendencia sigue. Aportación del primer trimestre del 2025 a comparación del primer trimestre del 2024, y las exportaciones crecieron un 15% anual. Ojo, a pesar de todo este tema, todo lo que se dice de los aranceles, todo lo que está en las noticias, el comercio sigue ampliándose entre México y los Estados Unidos porque nos necesitan. Somos un aliado clave, un aliado incómodo, somos desde su perspectiva mañosones, queremos tomarle cierta ventaja, pero al final del día somos sus aliados. Y eso nos lleva al tercer punto, que es fundamental. Cada dólar que Estados Unidos gasta en México, en lugar de gastarlo en China, es una muy buena noticia para la seguridad nacional norteamericana. ¿Por qué? Porque si ya entiendes que China es no solo tu adversario, sino tu enemigo, pues cada fábrica que pones en China es lo que pones en un país enemigo. Cada empleo que te llevas a China es un empleo que te llevas a un país enemigo. Cada dólar que gastas en comprar en Temu es un que gastas en un país enemigo. Y entonces Estados Unidos dice, mejor vamos a invertir en otros lados. Y de ahí viene todo este tema nearshoring, del reshoring y del friendshoring. Vamos a explicar en qué se consisten esos tres puntos que seguro los han escuchado muchas veces en las noticias. Nearshoring es sacar las fábricas de lugares lejanos para ponerlas más cerca de donde se consume. Es decir, saco mi fábrica de China y la pongo en Tijuana. Reshoring es regresar las fábricas a tu país. Saco la fábrica de China y la pongo en Kansas City. Y friendshoring es poner las fábricas en países amigos. Saco la fábrica de China y la pongo en un país aliado, por ejemplo, en India o en México o en Australia. Estos conceptos están jugándose. Oye, ¿por qué no ha llegado entonces, si México es el aliado clave de Estados Unidos, por qué no ha llegado tanta inversión del nearshoring como esperábamos? ¿Por qué no están moviéndose en masa todas las fábricas de China a México? Por dos razones. Primero, porque México no ha garantizado el suministro eléctrico. México no tiene electricidad para que se instalen las fábricas, así de claro, o sea, no tenemos la capacidad para que se instalen las fábricas, y porque todavía no acaban de negociar las condiciones para el nuevo acuerdo, porque Estados Unidos sabe que México es un aliado clave, pero aún con los aliados necesitas negociar las reglas del juego, y las reglas del juego siguen en renegociación, tanto en todo el tema que tiene que ver con lo económico, y están las negociaciones para los aranceles, para el acero, los aranceles que se acaban de anunciar al jitomate, etcétera, como en el tema de seguridad pública y seguridad nacional. El ida y vuelta de declaraciones este fin de semana entre Claudia Sheinbaum y Trump y esa danza de esas negociaciones, que tanto México le va a dejar a Estados Unidos sus reglas y su juego en la lucha contra el crimen organizado en México. Hasta que haya una definición sobre la negociación económica y sobre la negociación de seguridad pública, vamos, y que haya también electricidad para poder traer las fábricas, vamos a ver realmente en pleno los beneficios del movimiento de inversiones hacia México. Sin embargo, es un proceso que es prácticamente irreversible. Negocie lo que negocie Estados Unidos con China, de esta no se vuelve. O sea, no es que vayan a volver a ser aliados. En todo caso, podrán negociar una cierta tregua para comprar más tiempo a ambos países, pero ya no pueden ser aliados porque sus intereses políticos están en choque, porque ambos quieren lo mismo y han entrado en un esquema de juego de suma cero. La relación, de entrada, la relación de Estados Unidos con China es bastante curiosa. Y marcada por un prejuicio, tanto un prejuicio, digamos, a favor como un prejuicio en contra. La relación entre estos dos países surge en 1844 con el Tratado de Guanya, es el primer acuerdo bilateral. Empiezan a llegar a partir de los 1850-1860 una gran cantidad de migrantes chinos a toda la costa del Pacífico, no solo en los Estados Unidos, también a México, también al Perú, también a otras regiones del continente, pero sobre todo llegan
a la zona de California. Los trabajadores chinos van a ser protagonistas, por ejemplo, de los trabajos más complicados en la construcción del tren que atraviesa el continente norteamericano, es decir, que atraviesa los Estados Unidos de océano a océano, y a pesar de ello van a ser limitados y van a ser víctimas de prejuicios cada vez más intensos. En 1882, el gobierno de los Estados Unidos firma el Chinese Exclusion Act, que es una ley que excluye a los chinos, que les limita el acceso a la nacionalidad a los chinos. California, en su constitución, la Constitución del Estado de California prohíbe que los chinos sean empleados del gobierno, y se construye este concepto del yellow peril, del peligro amarillo, impulsado a nivel global, y en el cual se veía a los chinos como migrantes agresivos, maleducados, peligrosos, que ponían en riesgo las costumbres occidentales. Esta hostilidad se va a reflejar en episodios como la masacre de Hell's Canyon y expulsiones de migrantes chinos, además de actos de violencia generalizada en Seattle, en Tacoma y, por supuesto, a lo largo del estado de California. Un reflejo de este choque de visiones lo podemos ver en este par de caricaturas de finales del siglo XIX. Por un lado, vemos a la dama de la libertad de los Estados Unidos recibiendo a los migrantes provenientes de Europa, que traen trabajo, industria, dinero, agricultura, y que pues, es recibida con una bendición y con saludo por los Estados Unidos. Y del otro lado tenemos esta idea de la amenaza de la migración china hacia particularmente el estado de California. Por eso, si se fijan, en la caricatura ahí aparece un oso, que es el símbolo del estado de California. Durante el siglo XIX, los norteamericanos no quieren a los chinos, son sumamente agresivos, hacen un viraje prácticamente de 180 grados, sobre todo hacia ciertas figuras como Chiang Kai-shek, que es el líder de la República China, lo que hoy conocemos como Taiwán. Chiang Kai-shek y su esposa, que era conversa al cristianismo, se van a convertir en protagonistas muy frecuentes de, por ejemplo, las revistas Time y Life. Aquí puse algunas portadas que me encontré en una búsqueda relativamente rápida. Si me hubiera dedicado de horas más, seguramente hubiera encontrado otras tantas portadas que se le dedicó en la que en aquel momento era la revista más importante de los Estados Unidos, donde se hablaba de que era China, se presentaba China como este espacio fértil para la evangelización cristiana, y se presentaba Chiang Kai-shek como el líder de una China moderna, de una China occidentalizada, de una China americanizada. Este sueño político de una China a la americana, como Chiang Kai-shek, va a demolerse cuando la guerra civil china termina en la victoria de los comunistas. Mao Zedong gana la guerra, le gana a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek y los republicanos se refugian en lo que hoy conocemos como Taiwán, y los comunistas se quedan con el dominio de la China continental. El comunismo, sobre todo en esta primera etapa, va a matar a 60 millones de personas en China, entre purgas y hambrunas generalistas por la incompetencia que ya le conocemos a los gobiernos comunistas. Y sin embargo va a ocurrir algo curioso. China es un país comunista, la Unión Soviética obviamente también un país comunista. Pues uno diría, pues van a ser amigos, ¿no? Van a ser aliados en muchas cosas. Sin embargo, ¿no? Se enfrentan entre sí primero de manera diplomática, y eventualmente incluso llegan a haber balazos en la frontera norte de China en 1969. Llegaron a estar a punto de la guerra abierta China y la URSS. Estados Unidos entra en ese espacio para ayudar. Nixon visita China en 1972. Acá tenemos la foto de aquella visita oficial, y básicamente lo que Nixon le dice a China es: a ver, ustedes no quieren a los rusos, nosotros tenemos a los rusos, vamos a apoyarlos para que ustedes crezcan aquí en el Pacífico y sean un contrapeso a los rusos en la zona de Asia.
Esa relación entre Estados Unidos y China se empieza a consolidar durante los años 70, se amplía a partir de que Mao Zedong muere en 1976 y Deng Xiaoping para finales de esa década entra al control, digamos, del Partido Comunista Chino. Deng Xiaoping es el que tiene una frase muy famosa de que no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. No importa la ideología, lo que importa es lograr resultados económicos favorables, y con esa idea encabeza el viraje de China hacia la apertura. ¿Qué impacto tiene ese viraje hacia la apertura económica en China? El PIB de China por persona, el PIB per cápita, Producto Interno Bruto, es decir, la producción anual por persona, se incrementa se multiplica por 64 en un periodo de 40 años. Pasa de 190 a más de 12.500 dólares. Y esto se vuelve incluso más impresionante si consideramos que en ese mismo periodo la población de China también se multiplica de manera sustancial, al grado de que China se va a convertir en la segunda mayor economía del mundo a partir del año 2010. ¿Qué implica este acuerdo entre Estados Unidos y China alcanzado en el marco de la modelo de globalización que ya platicamos? Implica que China se convierte en la fábrica del mundo. El 30% de la manufactura mundial se lleva a cabo en China. El 30% es un monto impresionante. De cada 3 productos que tú tengas en tu casa, estadísticamente por lo menos uno se produjo en China. China en 2021 importó productos por 1.97 billones de dólares y exportó productos por 3.71 billones de dólares, es decir, trae un superávit cercano a los 2 billones en español, trillion en inglés, es decir, 2 millones de dólares en producción, y en este periodo logró sacar de la pobreza a 800 millones de personas, es decir, un poquito más de la mitad de su población. ¿Qué implica esto? Pues que se fue quedando cada vez más con el pastel del comercio mundial. Vamos a ver estas imágenes de lo que ven en azul son países cuyo principal socio comercial son los Estados Unidos, lo que ven en rojo son los países cuyo principal socio comercial es China. En 1980 prácticamente el único país que comercial a China era China. Todo lo demás estaba en azul. Para 1995 ya ciertas zonas de lo que había sido la Unión Soviética tenían como principal socio comercial a los chinos y empezó a fortalecer su presencia en África. Para el 2010 ya había fortalecido su presencia en Europa, incluso países como Alemania, Italia o España comerciaban ya más con China que con Estados Unidos, y su presencia también en Sudamérica, países como Chile, Argentina, Paraguay, Brasil. Para 2018, este proceso se fue consolidando sobre todo en África, en América del Sur, países como Perú, como Bolivia, por supuesto, Cuba, al ser país comunista, siempre estuvo mucho más cerca de la órbita China. ¿Qué implica esto? Pues implica que China tiene una enorme presencia política, que además, económica, que además convierte en presencia política a través de grandes gestos grandilocuentes, como por ejemplo la construcción de estadios. Prácticamente todos los grandes estadios de fútbol de África han sido regalo del gobierno chino, o sea, literal, el gobierno chino paga todos los materiales, paga a los albañiles, construye y les entrega el estadio ya hecho. China se comprometió y en estos momentos se está construyendo el Estadio Nacional del Salvador en San Salvador con una inversión de 500 millones de dólares. Es gratis, al gobierno de El Salvador no le va a costar un peso. Y eso que Nayib Bukele es aliado de los Estados Unidos. Y aún así China metió esta mega obra. Hace unos años en Costa Rica, el Estadio Nacional fue un regalo de los chinos, gratis, mano de obra china, materiales chinos, procesos de construcción. Básicamente China nada más, ya que estuvo listo, le entregó las llaves del estadio al gobierno de Costa Rica. Obviamente esto no es nada más por su linda cara, del mismo modo en que cuando Estados Unidos creó las reglas de Bretton Woods no era nada más por buena onda, sino por sacar ventaja, China lo hace también por sacar ventaja. ¿Por qué? Porque a China le urge
hacerse de un imperio económico, le urge hacerse del control de países que le consuman sus productos. ¿Por qué? Porque China está enfrentando un colapso demográfico enorme. Sobre qué sigue con el imperio chino y por qué está en una ruta, digamos, ineludible de conflicto con los Estados Unidos, el ocaso demográfico y sus impactos y lo que está haciendo Estados Unidos como planteamiento del nuevo modelo de globalización y el lugar que ocupará México en este nuevo modelo de globalización, platicaremos la próxima semana. Muy bien, pues yo por mi parte, esto no sé si podamos abrir a las órdenes. Adelante, Esteban. Sí, gracias, buenas noches. De acuerdo al panorama que nos has venido presentando, es evidente que Estados Unidos está haciendo ese tema de los aranceles, que son muy controversiales, por supuesto, parte de su recuperación económica, versus China, que está ampliando su mercado y la potencialidad que tiene de seguir creciendo. Escuché en la tarde las noticias de que mañana a las 10 de la mañana Trump va a dar a conocer el nuevo acuerdo que tiene con un país grande, nada más manejan eso, un acuerdo económico con un país grande. No dicen más. Y no había visto más sobre eso en estos días en las notas. ¿Tú qué país piensas que es? Por supuesto que no pienso que sea China, por la situación que vienes planteando. Bueno, puede ser, al ser parte de, digamos, de la danza, de la negociación, en una de esas se atreven a decir, a hacerle ojitos a China para ver qué consiguen del otro lado, pero sería muy peligroso. Yo creo, a mí la lógica me indica que sería más bien Brasil o India, pero habrá que estar atentos a ver qué ocurre. Ok, gracias. Pensé en ellos, pero también pensé en Alemania, por la capacidad económica que tiene. Que solamente habla de un país grande, no da más. Pues mañana esperamos a ver qué, porque eso también, esta parte que estás dándonos ahorita a conocer de las cuestiones económicas y geopolíticas, pues va a tener un impacto Pudiera ser, profundo. digo, sería muy buena. Exacto. Exactamente. Y un impacto que todavía no alcanzamos a ver, o sea, es un impacto que se va a reflejar a fondo en los siguientes 5 o 10 años. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda o comentario? Parece ser que no. Excelente. Entonces, pues, si te parece, pues por mi parte sería todo el día de hoy y bueno, reiterarle la invitación para vernos el próximo miércoles y además ya con el compromiso de que no sea tan caótico como fue hoy. Este, ya ahorita justo me acaba de llegar el mensaje de Telmex de ya reparamos su servicio, ¿no? Pues gracias por el aviso, pero hubiera sido mucho mejor que que no se hubiera descompuesto en primer lugar. Pensé que nada más era en mi pueblo, veo que es en todos lados. Sí, sí, la verdad está caótico esta semana con el internet. Excelente, pues muchas gracias, estimado Gerardo Garibay, por la exposición del día de hoy. Les voy a enviar por el grupo de WhatsApp el link para que puedan evaluar la sesión de hoy. Sus comentarios nos ayudan mucho a mejorar nuestro trabajo. Y les recordamos que nos vemos la siguiente semana, es la segunda y última sesión de este curso a las 7 de la noche. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la siguiente semana. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a todos desde San Luis de la Paz. Buenas Saludos. noches. Saludos.